Jaime, muchas gracias por Ujú. estar con nosotros, muchas gracias por darte el tiempo de compartir este espacio con nosotros, con Fuera de Foco. Así que, pues, bienvenido a este espacio virtual. Gracias a ustedes. Jaime, entonces, vamos a tener un encuentro más o menos de una hora, porque el live nos corta automáticamente, nos corta automáticamente la conversación. Entonces, a los que ya nos conocen, ya saben, o los que ya han visto esos encuentros antes, ya saben que pueden hacernos preguntas. No las podemos responder de inmediato, porque de hecho estamos en un hilo bueno, de conversación, pero luego les podemos hacer responder las preguntas, o bueno, o Jaime, mejor dicho, les puede responder. Así que, por favor, ustedes pregunten, pueden mandar saludos, manitos, corazones. Ya saben que acá no existen los aplausos, pero para nosotros los aplausos son los corazoncitos que nos mandan. Así que, bueno, espero todos disfruten este encuentro que vamos a tener con Jaime. Ahora sí, Jaime, es tu momento. Vamos a retroceder un poquito en el tiempo para conversar un poco sobre, bueno, tu experiencia y tu historia como fotógrafo peruano. Entonces, comenzamos desde el inicio. ¿Cuándo es tu cumpleaños? No, mentira. ¿Cuál fue tu acercamiento a lo visual? ¿Y cómo así esto termina? ¿Y cómo así terminas decidiendo dedicarte a la fotografía? Mi primer acercamiento a lo visual fue cuando yo no sé qué edad tendría, creo que eran menos de 10 años. La ¿Ya? primera vez que vi a una persona dibujar algo fue a un tío que tenía, que en ese momento estaba en la casa de mis padres y, y lo vi dibujar y me quedé totalmente sorprendido. Y le pregunté, o sea, le dije que yo quiero hacer eso, tú enséñame. Mi tío Ujú. eh, no supo qué decirme, me dijo, ¿cómo te voy a enseñar? Me preguntó, o me dijo, me lo dijo, ¿no? Pero yo me quedé pegado con eso. Y de ahí para adelante todo fue aprender a dibujar por mi propia cuenta, divertirme en los cursos de dibujo, pintura en el colegio. Y luego fui a la universidad cuando terminé el colegio y mi idea era este, enganchar con algo gráfico de todas maneras, ¿no? Ujú. Entonces, yo decidí estudiar dibujo publicitario, pero en esa época eran otros contextos en comparación con los actuales y dentro de la universidad, dentro de la Facultad de Comunicaciones en la Universidad de Lima, viré hacia el cine y la televisión como una nueva búsqueda, pero en realidad era un poco la negación del dibujo publicitario y después terminé en la fotografía, ¿no? Ujú. Y una vez que entraste al mundo de la fotografía, ¿cómo así te terminaste dedicando a la fotografía de prensa o al fotoperiodismo? ¿Por qué esa decisión? Ya, bueno, ahí también entra un poco el rol de la universidad, por eso es que hago ese viraje que estaba contando hace un rato del dibujo publicitario hacia el cine y la televisión, que es que en esas épocas era muy fuerte como lo es hoy en día, ¿no? Pero tal vez de pronto un poquito más marcado, las perspectivas ideológicas acerca del uso de los medios de comunicación, ¿no? Entonces, como le había agarrado un poco de prejuicio a todo lo que era lo publicitario, Ujú. eh, pensé en dedicarme a la fotografía y cuando pensé en dedicarme a la fotografía, como me interesaba todo lo social a partir de todo este enfoque ideológico de la comunicación, decidí hacer fotografía de prensa pensando que era lo que más me podía acercar a las personas, ¿no? Por otro lado, también veía mucho, de pronto esto un poco más adelante, ¿no? Veía mucho que comencé a dedicarme o sea, mi pensamiento viró un poco hacia lo social y lo ideológico de izquierda, y eso fue lo que me hizo buscar dentro de la fotografía que tuviera que ver con personas. Y entonces, ahí fui dándole de a pocos hasta que entré por completo en el periodismo, ¿no?
Ujú. Y por ejemplo, hablando, ayer estuvimos, por ejemplo, con Lili, no sé si viste bueno, la transmisión, ella, hablamos No, me mucho la sobre perdí. el rol social de la fotografía, porque ella se dedica a hacer, bueno, antropología visual. En tu caso, el fotoperiodismo, ¿cuál es el rol social, o para ti, cuál sería el rol social del fotoperiodismo? El fotoperiodismo es una profesión, el periodismo en general, ¿no? Es una profesión que tiene un aspecto que es el de servicio social o de eh, servicio público, ¿no? O sea, la información veraz o el acercarte a la verdad, el tener todos los mecanismos y herramientas para informarte acerca de lo que sucede, es un asunto importante, de alguna manera tiene una función social, ¿no? Entonces, Ujú, eso, ¿no? O sea, y por ende la fotografía lo tiene también, ¿no? O sea, acercarte un poco a temáticas que de pronto a veces no se hablan o se hablan a medias en los medios y trabajar estas historias como posibilidad de historias, o sea, temáticas, trabajándolas como posibilidad de historias para acercar estas temáticas a quien pueda observarlas y reconocer estas problemáticas y de alguna manera tratar de crear una empatía entre el público y lo que ve, ¿no? Lo que tú le estás mostrando. ujú. Básicamente, entonces, más o menos, ¿de qué año estamos hablando? ¿Tú en qué año entraste a la fotografía, disculpa, entraste a trabajar en un medio? ¿Y cómo era ser fotógrafo de prensa en esa época? Ujú. Yo hice mis primeras prácticas preprofesionales en un diario que se llamaba La Prensa, un antiguo diario que tuvo su época y tuvo su importancia en esa época. El diario creo que murió en el año 85 por ahí, y yo hice Ujú, mis prácticas en el año 83, 84. Ahí fue donde se me prendió un poquito la chispa de lo periodístico, ¿no? El gusto por lo periodístico. Y luego en el año 87 aproximadamente, regresando de un curso que había hecho en España, un curso de especialización en fotografía, porque aquí no había forma de aprender, no habían escuelas de fotografía como las hay hoy día, institutos, centros, facultades como las hay hoy día, no existía absolutamente nada. ujú, Entonces, fui para eso, para conocer un poco más de las técnicas. Estudié en España ujú, y cuando regresé ya tenía la decisión de dedicarme a fotografiar gente, a estar en prensa. Incluso en España intenté enganchar con algún medio, pero no funcionó la cosa, no es una cosa muy sencilla. Y entonces cuando volví fui al diario La República y ahí estaba como jefe de edición del semanario del diario La República un fotógrafo antiguo que se llama Germán Schwartz. ujú, Él, le mostré mis fotos y me dijo, ya, ven para que comiences a trabajar. Y ya, ujú, ahí al toque enganché. Y bueno, la otra parte de la pregunta que comentas acerca de qué tan fácil o qué tan difícil era ser fotógrafo de prensa en esas épocas, am, de alguna manera, por ejemplo, por un lado, era fácil en la medida en la que si tú tenías una cierta formación académica, ujú, eh, era bien visto porque la mayor parte de los fotógrafos de la época eran fotógrafos, y todavía existen, que se habían formado en el propio medio, en el diario, o que se habían formado en algún estudio fotográfico, ¿no? Y ujú, entonces el que comenzaran a aparecer fotógrafos con formación más o menos académica, universitarios o parecido, era bien visto y entonces era fácil que te aceptaran, ¿no? La ujú, dificultad era, por un lado, que no había nadie que te enseñara y sobre todo dentro de los fotógrafos antiguos, los fotógrafos que se habían
formado en estos medios, había mucho rechazo precisamente hacia estos fotógrafos académicos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y Ujú. entonces, más era lo que a veces te boicoteaban la chamba que lo que te daban una mano, ¿no? Pero eso fue cambiando poco a poco, ¿no? Por ejemplo, cuando yo entré a la revista Caretas a los 6 meses de haber estado en la República, pasé a la revista Caretas. Ahí comencé a conocer un poco y a tener un poco de amistad con los fotógrafos de esta línea, digamos, ¿no? Y Ujú. por ahí comencé a aprender, no directamente de ellos, siempre, sino que era un poco más abierto. Por ejemplo, yo entraba al laboratorio, mientras el laboratorista estaba trabajando, yo veía los contactos de todos los fotógrafos, ¿no? Y eso es como ver el calzoncillo de los fotógrafos. Ujú. Ujú. Claro, ok. Bien, entonces, bueno, tú empezaste fotografiando, obviamente estamos hablando de lo analógico, ¿no es cierto? A través del tiempo tú has participado, has trabajado en prensa cuando ya se pasó a lo digital, ¿no es cierto? ¿Seguiste trabajando en prensa? ¿Cómo fue ese cambio para ti? Al principio un poco temeroso, ¿no? O sea, siempre hay esta tendencia de que lo que ya manejas y lo que ya sabes y con lo que ya estás cómodo, mejor quedarte ahí, ¿no? O sea, esta cosa de la zona de confort, ¿no? Y no dispararte hacia un nuevo medio, ¿no? Era Ujú, todo una cosa completamente nueva y rara en realidad, ¿no? Pasar de fotografiar con película a fotografiar con tarjetas que no eran del tamaño de las que son ahora, sino mucho más grandes, ujú, con baterías de cámaras que más parecían las baterías de un auto, por el tamaño y el peso que terminaba teniendo la cámara. Y al final la foto pesaba, la máxima foto que podías obtener a través de la cámara pesaba 150 megas o menos, de pronto 60 megas. Eso era ujú. lo máximo que podías conseguir, ¿no? Entonces, la idea fue aprender lo básico realmente de lo digital, ¿no? No hacerse mucho rollo con la cosa teórica, con qué cosas son los algoritmos, por ejemplo, el Ujú. cero y el uno, cómo funciona el asunto. Intenté entrar un poco por ese lado, pero me pareció un poco demasiado, y ya había Ujú. tenido un recorrido por ese lado en el campo de lo analógico, porque el aprendizaje de lo analógico también pasa o pasaba un poco por reconocer qué cosas son los saludos de plata, cómo funcionan las curvas, Ujú. físicamente qué es lo que pasa con los lentes, etcétera, ¿no? Y ya un poco como que ya no tenía tanto ímpetu por ese lado y en realidad no era tan necesario. Entonces un poco con la práctica le fui entrando poco a poco hasta que ya comenzó todo a fluir tranquilamente, ¿no? Ujú. Bien. Bueno, entonces nos comentabas que tú iniciaste pues en los ochentas y ha sido una época bastante movida en el Perú. Tuvimos el conflicto armado y era digamos, un momento violento eh, entre los ochentas, noventas, ¿no? Un poquito cuéntanos la experiencia que tuviste fotografiando estas escenas o estos escenarios, hablando de aquí del Perú, del conflicto armado que tuvimos aquí. Ujú. Mm. Hay un montón de historias, ¿no? Este, Las que tú quieras, las que quieras. bueno, puedo contar una anécdota, por ejemplo, ¿no? Que es tal vez el primer contacto que tengo con el tema conflicto armado, el primer contacto directo que tengo con el tema conflicto armado, ¿no? Y yo cuando regresé de España y pasé de la República a a la revista Caretas, Ujú, me conecté con un periodista que a la misma vez me conectó con otra periodista que era colaboradora de la revista, que se llama Sonia Goldenberg. ujú, Estaba escribiendo un libro en esa época que se llamó Perú, retrato de un país anónimo. Personajes completamente desconocidos a los cuales ella los entrevistaba. Y entonces me pidió que yo fotografiara un poco para para este libro, que retratara a estos personajes.
Entonces Ujú, me tocó un día ir a buscar a un dirigente de la Federación de Estudiantes de San Marcos. Estamos hablando ujú, del año 87, 88, por ahí. ujú. Y yo que acababa de volver de España y no estaba muy al tanto de cómo eran las cosas y obviamente por el lado periodístico mucho menos. Entonces, como soy, me gusta ser muy puntual. Ujú, Llegué a la hora en punto, me había citado en el comedor universitario. Estaba en la puerta del comedor y el pata no llegaba y se me ocurrió entrar al comedor y ver cómo era el comedor. Y el comedor ujú, estaba lleno de banderolas del MRTA y de Sendero Luminoso. Toda la ujú. gente comiendo ahí. Y entonces me puse a hacer fotos de eso. Ya. Y a los 5 minutos tenía todo el mundo rodeándome. Me hicieron una especie de juicio sumario y yo no quería entregar el rollo y ellos que sí, que se los tenía que entregar y reclamando un poco, argumentando cosas como, por ejemplo, yo soy periodista de la revista Caretas y peor todavía, ¿no? La prensa pequeño burguesa, proimperialista, y estuvieron a punto de romperme la cámara. No. Cuando cogieron la cámara y amenazaron con romperla, entonces ya, ok, les entregué el rollo, pero salí con las Ujú. piernas temblando de ahí, ¿no? Y Ya. sí, fue todo un Digamos, alboroto. ese fue tu primer acercamiento, digamos, Sí, mi bueno, primer a esa. contacto directo. ¿Y más o Sí. menos Lo cuántos años demás, tenías? yo, Sí, en ese este, momento, ¿te acuerdas? treinta y tantos. Ya. ¿Ibas a decir Este, algo más? Disculpa, te corté. no, lo que tú me preguntabas, ¿no? ¿Cómo es el resto de la historia de esos años, ¿no? Ujú, Eh, lo que pasa es que yo comencé a colaborar como stringer o como freelancer, sería prácticamente lo mismo, en agencias de noticias, ¿no? Todo comenzó por un reportaje que hice con un periodista de la revista Caretas sobre el señor de Zipán cuando descubrieron la tumba del señor de Zipán. Y entonces ahí mm, me buscó un fotógrafo de agencia y me dijo, cuando tengas cosas así, avísame. Y entonces ya. se me despertó un poco la chispa y al poco tiempo yo ya tenía mi escáner de frecuencias radiales y yo freelanceaba con Caretas, yo no trabajaba como fotógrafo de planta en la revista y a la misma vez era fotógrafo fui fotógrafo del primer año de la campaña presidencial de Vargas Llosa, ese Ujú, es el año 88. Y entonces, como freelanceaba, hacía lo que me tocaba hacer en el momento en que me tocaba. Si Vargas Llosa salía de viaje, iba con Vargas Llosa. Si había que hacer una nota para Caretas, hacía la nota para Caretas, después por ahí un par de publicaciones más, ¿no? Y entonces lo que hacía era fotografiar eventos noticiosos que tenían que ver directamente con el MRTA o Sendero acá en la ciudad y o protestas, cualquier cosa que tuviera que ver con la situación política y social, ¿no? No necesariamente exclusivamente conflicto armado, ¿no? Por ejemplo, protestas de maestros, protestas de trabajadores municipales, quema de llantas en pistas, Pinochito correteando a los manifestantes, piedras que te zumban por la cabeza, agua que ujú, tienes que esquivar y cosas por ujú. el estilo, ¿no? Y entonces esas fotos yo las vendía a las agencias y para eso usaba de alguna manera mi escáner de frecuencias radiales en donde captaba las frecuencias de la policía, de los bomberos y de la policía militar, por ejemplo. Y si Ujú. me enteraba, así de alguna manera me enteraba si es que algo había sucedido, ¿no? De pronto por la radio escuchaba algo y lo reconfirmaba por el escáner, y entonces ubicaba el lugar y ¡pum! Salía corriendo de la esfera a el lugar. Vaya, qué loco. No sabía que Sí, existía eso. Qué sí, loco. sí, sí. Sí. Ya, o sea, Es tu papá fue... una forma de trabajar, un sistema de trabajar, ¿no? Hay una Ujú, película de un fotógrafo americano antiguo que se llama Wiggy, es un seudónimo, ese nombre, Wiggy, W-E-G-Y.
Wiggy. Es un fotógrafo de raíz húngara que trabajó que migró a los Estados Unidos y fotografiaba los bajos mundos y todo lo que era el periodismo amarillo, ¿no? Asesinatos, crímenes, cuestiones que tuvieran que ver con la prensa policial, ¿no? El tipo andaba con su laboratorio en la maletera de su auto y tenía su escáner de frecuencias radiales también. Hay una, Mm, hay una película interesante sobre él, que jala un poquito la biografía de este fotógrafo, pero también es una ficción a la misma vez, ¿no? La película se llama El Ojo Público y el fotógrafo, o sea, el actor que personifica al fotógrafo es Joe Pesci. ujú. Ya. Entonces, volviendo a tu historia, Ujú. tú básicamente te centraste en el conflicto que armado, digamos, que solamente tenía repercusión en Lima o te mandaron alguna vez a alguna provincia. No, yo todo lo fotografié acá en Lima, yo era un freelancer. O sea, Ujú, eh, haciendo esfuerzo podría haber viajado, pero este, o sea, no lo hacía porque no veía la necesidad en la medida en que lo que producía acá era suficiente como para poder estar en las agencias, ¿no? Mi interés era tener cobertura y que las agencias compraran mis fotos, ¿no? ujú, Es un tema que funciona mucho cuando vives en una situación de violencia, o sea, aparecen fotógrafos de donde tú menos lo esperas, ¿no? En el Medio Oriente hay pastores, gente que ha cultivado o que cría, por ejemplo, cabras y que a la misma vez son freelancers de agencias. Mira, ya. Bueno, ahora que tocaste el tema, tú también has estado reporteando o estado en conflictos bélicos, has estado, digamos, tipo en el frente. Has estado en Haití, has estado en Irak, has estado en Palestina. Entonces, ¿cómo pasaste de aquí a allá, por así decirlo? ¿Cómo fue la experiencia del salto y, bueno, un poco la experiencia, pues, en el otro continente? En realidad eso es un poco leyenda urbana. O Ya. sea, la gente me identifica como fotógrafo de guerra. Fotógrafo de guerra es una persona que se dedica exclusivamente a cubrir conflictos bélicos, ¿no? Ujú, Y que viaja por el mundo cubriendo todo esto ujú. y prácticamente es lo único que hace. Obviamente no es 100%, pero podría ser 90 u 80%, ¿no? Ujú, La única guerra en términos mayúsculos ujú, que he cubierto ha sido la de Irak, con la entrada de las tropas aliadas en el año 2003, ¿no? ujú. Y yo estuve en el año 2005 cuando la cosa ya estaba más o menos controlada, ¿no? En el noviembre Ujú, del 2004 hubo una batalla muy fuerte en una ciudad iraquí que se llama Fallujah. Ahí fue donde prácticamente los aliados controlaron la situación por completo. Ahí fue donde se concentró la resistencia iraquí con otras fuerzas que estaban unidos a la resistencia iraquí, ¿no? Al ejército iraquí. Y, y bueno, los deshicieron, ¿no? ujú, Llego terminando eso. Estuve un ujú, mes y medio empotrado, como se dice, o se podría decir cama adentro, con los norteamericanos, ¿no? 6 semanas. ujú, Haciendo cobertura de patrullas, raids, que son rastrillajes, o sea, ujú, búsqueda de insurgentes o de gente, entre comillas, mala, ujú, este, en casas, gente que no tenía permiso para portar armas y ujú, así, ¿no? ujú. Entonces,
Bueno, sí estuve, por ejemplo, estuve en un tanque, metido dentro de un tanque cuando el tanque pisó una mina, pero era un tanque. Entonces casi Ujú, como que fue una cosquillita para el tanque, ¿no? Luego estuve, una cosa muy graciosa que me pasó fue que yo llegué a una zona donde estaban haciendo un operativo y ya estaba muy ansioso porque ya habían pasado entre 2 a 3 semanas de mi estancia en Irak y no veía acción, lo que yo ujú, quería fotografiar, ¿no? O sea, si uno va a esto, de alguna manera se le mete en la cabeza esta cosa de tener que hacer la acción, ¿no? ujú. Entonces, son momentos en los que piensas que eso es lo que hay que hacer. Y de pronto ahora no pensaría igual, ¿no? Entonces, no había visto nada hasta el momento. Lo único que había hecho así era seguir a los pelotones caminando por las carreteras y dándole caramelos a los niños y cosas por el estilo, ¿no? Y Ujú, entonces, en este operativo me montaron en una tanqueta anfibia y fuimos a un pueblo, a un pueblo con el pelotón que estaba dentro de la tanqueta y el pelotón iba a salir de la tanqueta cuando llegamos al pueblo en la madrugada, iba a salir cuando hiciera la luz. Entonces ahí estuvimos esperando y esperando y ya me habían dicho tantas veces que me iban a llevar que ya no creía nada de lo que me decían, ¿no? ujú, Entonces, bueno, hasta que se abrió la puerta de la tanqueta y comenzaron a salir los soldados corriendo para hacer la misión que tenían encomendada. ujú. Y yo, después de que sale el cuarto soldado, salgo yo también corriendo. Y como era primera vez que corría con chaleco antibalas, con el casco, con 2 cámaras y el resto de equipo en los hombros, era Ujú, súper pesado, di algunos pasos y me caí al piso de cara, ¿no? El ujú, soldado que venía atrás me ayudó para levantarme, yo seguí corriendo y cuando llegaron al punto en donde tenía que comenzar la operación, uno le dice al otro, un cabo o al sargento o viceversa, le dicen, oye, ¿cuál es la dirección que tenemos que intervenir? Y el otro le dice, no sé, y tú no sabes, y el otro le dice, no, yo no sé. Entonces, como no sabían nada, se tuvieron media vuelta y no pasó absolutamente nada. Entonces, cuando yo regresé, dije, pucha, que se malogró mi primer intento, ajá. y luego cuando revisé la cámara, lo que tenía era una foto que se había disparado al momento de caerme, Ya. del piso y de la línea o de la ruta que se veía de la vereda por la cual había estado corriendo, que era una vereda de tierra, ¿no? Ujú. Entonces, esa fue mi primera foto de acción. Bien, bueno, está bueno también. Pero, ¿cómo así tú te animaste a ir hacia allá? ¿Sabías que iba a ser súper mega peligroso? ¿Te mandan de la agencia? ¿Te lo proponen? ¿Tú lo pides? ¿Cómo fue? ¿Por qué decidiste? Yo lo pedí, yo lo pedí porque se me había metido el bicho en la cabeza. O sea, tú venías de Este, estar aquí, disculpa que te corte, tú venías para seguir la cronología, de estar aquí cubriendo lo que ya nos comentabas, ¿no? Un poco del conflicto armado en el Perú, etcétera. Y de pronto tú querías más y pides, digamos. se, sí, de alguna manera. Lo que pasa es que lo que pasó fue que mi primera misión ya dentro de la agencia France Press, ya como fotógrafo de la agencia, mi Ujú, primera misión importante fue cubrir una crisis política y social que hubo en Haití en el año 94. ujú, Eh, entonces, en un momento dado, había mucha prensa internacional en Puerto Príncipe, que es la capital de Haití, ujú, y entre ellos estaba mi jefe de fotografía también trabajando, fotografiando. ujú, Y hubo un evento muy concreto
en el que hubo un enfrentamiento entre paramilitares de la junta militar que en ese momento estaba en el gobierno y los simpatizantes del presidente que había depuesto esta junta militar. Estaban enfrentándose con escopetas Mauser del año de la guerra, con machetes y con cosas así completamente artesanales, ¿no? Y Ujú. todos los periodistas detrás de ellos, ¿no? Creo que había más periodistas que enfrentados. Pero la cosa era fuerte y mi jefe que estaba ahí me vio trabajar y entonces cuando terminó todo esto y yo regresé a Lima, al poco tiempo él me llamó para preguntarme si es que estaba interesado a ir a Yugoslavia, que en ese momento estaba en guerra, Ujú. Kosovo, Yugoslavia, el conflicto entre Serbia y Montenegro, el año 95 aproximadamente. Eso sí era una guerra abierta y completamente declarada. Y Ujú. yo, obviamente, me cagué de miedo. Y y Ya. entonces dije sí al principio, pero después lo pensé y me retraje y dije no, inventé un argumento. Entonces se me quedó el bicho, se me quedó el Ujú. bicho. Cada vez que veía fotos de Yugoslavia o fotos que tuvieran que ver con conflictos, este, se me movía el asunto. Además, el hecho de fotografiar toda esta cosa previa como freelancer de manifestaciones y de asesinatos y bombazos, y etcétera, te mueve el aspecto adrenalínico del asunto, ¿no? Te mueve la cosa de que donde está la papa caliente, ahí es que hay que estar y ahí es donde tú la vives, ¿no? Ujú. Y entonces eso se despierta, obviamente, cuando te dicen quieres ir a tal lugar a cubrir este conflicto, ¿no? Es eso lo que tú estás buscando, ¿no? Pero como yo me retraje, el bicho se quedó ahí y entonces cuando vino lo de Irak, ahí comencé a mover la cosa para ver si es que me enviaban, ¿no? Ujú. Entonces tú pediste ir, digamos. Exacto, Ok, sí, bien. Entonces, bueno, estuviste en Irak un tiempo y de ahí volviste al Perú. Y claro. volviste a pedir otro conflicto, digamos, Mm. otro enfrentamiento. ¿Qué pasó, digamos? ¿Por qué fuiste a Palestina? ¿Por qué te mandaron para allá? O tú lo Porque, pediste, o tú quisiste, no sé. porque fue tal vez como una especie de coletazo de esta cosa de querer sacarme el bicho de la cabeza, ¿no? Era tal vez una forma de sentirme productivo en la agencia, ¿no? Ya tenía varios años y creo que me había saturado un poco. Y Ujú. entonces las cosas que eran fuertes, yo lo que sentía era que las cosas que eran fuertes podía hacerlas como para sentirme un poco más activo, más dinámico, de pronto más vivo, ¿no? Hay un montón de historia detrás de eso, obviamente, ¿no? Si algún psicoanalista está escuchando esto en estos momentos, puede sacar muchas conclusiones de lo que yo estoy diciendo, ¿no? Pero básicamente eso fue un poco lo que me hizo aceptar la propuesta que me hicieron de ir a Palestina. Como ya me habían visto trabajar cuando había ido a Irak y les había gustado más o menos el trabajo, entonces me dijeron, ¿quieres ir a Palestina? Y dije, sí. Pero en el fondo yo no quería. Yo me di cuenta, después de mucho tiempo obviamente, que mi cuerpo estaba diciendo que no. Y fue tanto eso que, por ejemplo, en un momento, cuando yo tuve un intento previo a mi ingreso a Palestina, que fue fallido, obviamente, Ujú. eh, cuando reboté en la frontera, porque solamente tenía una visa de entrada a Israel, lo que significaba que si yo entraba a Palestina en ese momento, no iba a poder regresar a Israel. Entonces, reboté. Ujú. Y en ese momento, ya después de muchas cosas que habían pasado en el viaje, como por ejemplo que el vuelo se retrasó medio día, llegué casi con 20 horas de retraso a Israel, perdí mi equipo fotográfico, me dio Orzuelo
o sea, tenía una infección en los ojos, un Ujú. fotógrafo con infección en los ojos, Ya. y no estaba haciendo nada, durante 4 días no estaba haciendo absolutamente nada. Y finalmente cuando recupero el equipo e intento entrar a Palestina, sucede esto. Entonces, cuando yo regreso a la oficina y le digo la noticia a toda la gente que estaba en la oficina en Jerusalén, mi primera expresión es decir, este país no me quiere, no me está rechazando, me está rebotando. Ujú. Y bueno, después vino que se arreglaron los papeles, conseguí una nueva visa para poder regresar y entré a Palestina y bueno, sucedió lo que ya todo el mundo sabe, ¿no? Ujú. Por ejemplo, acá voy a hacer una excepción. Acá hay una pregunta que me parece justo para responderla en el momento. Dice, ¿cómo abordas el aspecto emocional? Eso dice Jessie Urpi. Dice, ¿cómo abordas el aspecto emocional? Por lo que cuentas del fotoperiodismo requiere de un manejo de emociones. O sea, imagino cómo manejas tus emociones dentro de todo eso. Hace un rato tú decías que, claro, si había un psicoanalista escuchándonos, podría decir muchas cosas, pero digamos lo que podemos entender es que tú como que querías estar o querías siempre ponerte al límite, digamos, ¿no? Como que un poco al peligro, ¿no? Entonces, no sé si ahora lo has analizado, el por qué, no sé si lo quisieras compartir o también, digamos, poder responder la pregunta que nos hace nuestra seguidora aquí. ¿Cómo se maneja esto de las emociones? De hecho, Bueno, creo que ese dos es un tema preguntas, bien, un poco dos preguntas, pero digamos, lo que puedas contestar bacán. ya, no, o sea, es un tema que depende mucho de digamos, cuánta solvencia emocional tienes tú, cuánto de aprendizaje has tenido de manejo de las emociones para eso nadie te lo enseña, ¿no? Y entonces no es algo digamos, exista un manual para eso, ¿no? Eh, Te das cuenta que todo de alguna manera te afecta cuando sientes que te ha afectado. O sea, puede ser en el momento o puede ser tiempo después, ¿no? Obviamente en el momento hay cosas que tú con el tiempo, luego mirando hacia el pasado, te das cuenta que te han afectado. Tal vez unas te han afectado más fácilmente y con lo cual has podido descubrirlo también fácilmente y otras han han sufrido un proceso un poco más largo para poder reconocer en ti mismo ese efecto, ¿no? Eh, Hay una cosa que también es muy cierta, que se habla también, eso no es necesariamente una leyenda urbana, que es que la cámara de alguna manera es como una especie de escudo emocional, ¿no? Lo es, no lo es a la misma vez, ¿no? No necesariamente es al 100%, ¿no? Porque cuando estás frente a una persona que está muerta, es una persona que está muerta, ¿no? Y no es, qué sé yo, fotografiar al gatito o la torta de cumpleaños, ¿no? Entonces Ujú. te mueve, o sea, yo sí me he sentido temblar un poquito frente a cuerpos de personas muertas, mientras cubría, por ejemplo, los efectos de los bombazos y los atentados acá en Lima, ¿no? Lo que pasa es que yo me he dado cuenta de eso, cómo ha funcionado eso, luego, mucho tiempo luego, repasando, revisando eso, ¿no? Entonces, hay un proceso que se da y en cada caso es completamente distinto. En algunos de pronto puede ser como un poco más fluido, como un poco más tal vez fácil de reconocer y en otros que creen que de pronto la cámara te puede defender o que tú eres inmune a estas cosas. Finalmente el proceso tal vez es un poco más, más lento, ¿no? Pero tarde o temprano la cosa se da. Ujú. Y digamos, ya que estamos hablando de esto, ¿en qué momento decides, como decides, o dices, ya, suficiente? Y decides retirarte del fotoperiodismo, bueno, de trabajar para un medio, porque bueno, trabajar para un medio,
y pues dedicarte a otras cosas, como en este caso, pues lo que estás haciendo actualmente, pues la docencia y eso. No sé, ¿en qué momento decides parar? Y yo ya estaba bastantes años antes de decidir parar, ya estaba con ganas de salir. Estaba como un poco agotado, estaba como un poco ya cansado físicamente, incluso anímicamente, ya no tenía muchas ganas. Y esto se cruza o coincide también con una afección reumatológica que yo tengo y que me imposibilitó de seguir cargando equipo pesado, ¿no? A veces cuando trabajas en esto tienes que llevar un maletín con un lente 70-200, con un flash, con baterías, con tarjetas, de pronto un cuerpo de cámara extra, otro cuerpo con el lente, de pronto otro flash, mochila con computadora, escalera para pararte en esta escalerita y de Wow. pronto un lente largo de 400 milímetros, o sea, te conviertes en un equeco, ¿no? Y es pesado. Y pararte durante 4 horas a esperar a que un par de presidentes se den la mano, ¿no? Entonces es duro, es fuerte. Hay días en que no haces absolutamente nada, pero de pronto vienen días en que todo entra en un rush así bien intenso, ¿no? Entonces, esas dos cosas como que finalmente derivaron en dejar la agencia y automáticamente pasar a enseñar, porque ya en paralelo yo lo venía haciendo desde hacía un buen tiempo, ¿no? Ujú. Ya, bien. Jaime, te propongo una cosita. Voy a hacer como un receso. Lo que pasa es que, mira, nos quedan en teoría 15 minutos. Yo creo que Ya. todavía te quiero preguntar algunas cosas. Entonces, Ujú. si pasan estos 15 minutos, esto se corta así, nos deja así congelados. Entonces, Ya. voy a cortar y podemos volver a reiniciar la transmisión. No sé si los chicos están de acuerdo, no sé si quieren escuchar un poquito más de Jaime, porque yo siento que en 15 minutos no nos va a alcanzar de repente todo lo que le quiero preguntar, o todo lo que queremos conversar, o todo lo que ustedes le quieran preguntar. Tampoco te voy a pedir 1 hora más, sino como un poquito más de 15 minutos, aunque sea. ¿Podría ser, Jaime? Sí, sí, de mi parte no hay ¿Sí? ningún problema. Ya, bueno. Entonces, chicos, voy a cortar esa transmisión y voy a volver a transmitir, si no esto se corta y nos quedamos con cara chistosa ahí congelados. Entonces, Entonces vas a cortar ahorita. sí, mira, Jaime, hacemos lo mismo, corto y vuelvo a transmitir y tú me mandas la invitación. Ya, bien. Ya, chicos, ya nos vemos ahorita. Perfecto. Entonces, bueno, entonces nos hemos quedado en la parte... eh, Alfonso nos saluda por ahí. Dice que no es chico, es adulto. Es que dice, no sé por qué, dice, no le gusta que diga, hola chicos, ¿cómo está? Porque dice que él es adulto. Entonces, hola adultos, ¿cómo están? Bueno, ya Jaime, entonces nos hemos quedado en que, bueno, ya decidiste por, bueno, agotamiento ya físico, mental, de repente, bueno, salirte de trabajar en agencias, pues y dedicarte a la docencia. Entonces, igual yo quería hablar también, aparte de haber trabajado en prensa, en medios, tú tienes, digamos, un proyecto, no sé si me equivoco, si tienes más, pero yo conozco, bueno, un proyecto documental, un proyecto documental, ¿no es cierto? Y me gustaría que nos cuentes un poquito sobre ese proyecto, ¿Te refieres al de a el VIH. producto? Ya, sí. Uh-huh. ¿Cómo lo Ah, comenzaste? ¿Por qué lo comenzaste? ¿Cuánto tiempo te tomó? ¿Si ya finalizó? ¿Si está terminado? ¿No está terminado? Que nos ya, cuentes un poco ese momento. ok. Este, a ver, yo llego a este proyecto por una decisión completamente personal. Cuando uno trabaja en prensa, al toque te das cuenta si es que tienes los ojos abiertos y tienes intenciones de ir más allá de lo periodístico estricto en el término. Te das cuenta que el medio periodístico no te da espacio para trabajar proyectos de largo aliento, ¿no? Uh-huh. Me refiero
ensayos fotodocumentales, por darle un nombre, ¿no? Y entonces lo único que te queda es comenzar a chambear por tu propia cuenta. Y yo comencé a hacer mucha foto de calle en paralelo cuando comencé a trabajar en prensa. O sea, conforme estaba haciendo todas estas cosas que conté hace un rato acerca de ser freelancer y el escáner y etcétera, caminaba por la avenida Bancay, por el centro de Lima, fotografiando ambulantes, haciendo calle, pura Ujú. fotografía calle. Y bueno, eso me dio una buena experiencia porque aprendí a componer, a construir imagen, a partir de ver mucha fotografía, sobre todo de Cartier-Bresson. En esa época, como dije hace un rato, no habían escuelas y lo único que te quedaba era mirar y ver cómo la hacías, porque nadie te decía cómo hacerla. Ahora yo les estoy enseñando a algunas gentes en los talleres que hago de fotografía callejera a cómo hacerla, pero a mí nadie nunca me la enseñó. Entonces, ese proyecto lo hice en dos etapas, una entre el 88 y el 91, y luego una segunda etapa después de más o menos entre el 98 y el 2002 aproximadamente, ¿no? Y luego, cuando pasaron algunos años más de haber entrado a la agencia, no mucho, me interesaba seguir produciendo por mi propia cuenta, ¿no? Yo creo que este es un asunto que es importante para cualquiera que pretende hacer algo fotográficamente hablando, ¿no? Sea lo que sea periodismo, documentalismo, artística o lo que fuera. Involucrarse en algo personal que pueda sacarte un poco de la rutina fotográfica en la que estás y te ayude a, de alguna manera, limpiarte de esa rutina fotográfica y ver la fotografía desde otro ángulo, tal vez un poco más, más, podría decirse, placentero o gozoso, o el ángulo que más te interesa, ¿no? Con eso te vas a sentir un poco más realizado en el espacio en el que estás, si es que esa es tu intención, porque hay mucha gente que, por ejemplo, en mi caso, periodística, fotógrafo de prensa, que han sido fotógrafos de prensa desde el principio hasta el final sin Ujú. ningún problema y han sido felices Ujú. haciéndolo tal cual como el periodismo requiere, ¿no? Entonces ya depende de cada uno. Para mí era lo primero que he mencionado, ¿no? Entonces hubo un tema en el cual enganché un poco a partir de lo periodístico, porque fue una solicitud hecha por mi editor cuando yo ya era fotógrafo de la agencia France Press. eh, Fue esta de trabajar el tema del VIH-Sida en el país, ¿no? Era una historia larga que él quería hacer juntando varias pequeñas historias de Latinoamérica y hacer una sola historia larga del VIH en Latinoamérica, ¿no? Entonces, yo me topé con una persona que tenía una especie de albergue donde llegaba a la gente ya en estado terminal y moría en ese lugar, ¿no? Ujú. Y el primer día que voy a buscarlo, había fallecido una persona por efectos del VIH. Ujú. Entonces eso fue lo que me enganchó de alguna manera en seguir con el trabajo, ¿no? Lo hice desde el año 96 hasta el año 98, por ahí. Toda esa fase es analógica, en blanco y negro. Y luego en el año 2007 más o menos, o 6 no recuerdo bien, que es después de que yo regreso de Palestina, Ujú. eh, asumo una nueva etapa en el Ujú. trabajo, ya con una nueva condición en las personas que viven con el VIH, que es que ya podían acceder a los medicamentos antirretrovirales sin ningún problema
sin ningún tipo de costo, ¿no? Entonces es una nueva etapa que decido hacerla en color porque ya la idea era cerrar completamente el proyecto y terminar en una muestra y en una publicación, ¿no? Que Ujú, fue como terminó en el año 2007, a ujú, finales de... ujú. Entonces, digamos que tú has pasado por el fotoperiodismo, por la foto callejera, por la fotografía documental, has como que probado de todo. ¿En cuál de los tres te sientes más cómodo? Eh, Ahora, fotoperiodismo y foto callejera, no sé qué tanta diferencia haya. Tú eres el profe, tú me puedes indicar si estoy hablando correctamente o si estoy no, no, equivocada. sí, hay diferencia, hay diferencia. Cualquier otra fotografía que no sea fotoperiodismo por encargo es es interesante porque no estás condicionado, ¿no? Es tu propia elección. Entonces, tal vez en la que, de las tres, por ejemplo, hablando ya en concreto, ¿no? De lo que he hecho periodísticamente hablando, sea como freelance o como fotógrafo de agencia, eh, en comparación con Calle y en comparación con el VIH, tal vez me quedo más con Calle, ¿no? Ujú, Es divertido de alguna forma porque caminas, ¿no? Deambulas, eres un vago caminando por la calle, ¿no? Y como vago estás divagando y la divagación es fotográfica. Entonces, vas hacia donde está lo que te atrae, ¿no? Juegas un poco más con las emociones, ¿no? ujú, Al principio de pronto fue querer formar el ojo y querer componer y componer, ¿no? Pero después han habido momentos en donde simplemente era salir a la calle. Yo tenía ideas cuando salía a la calle, ¿no? Y iba con esa idea, pero a la misma vez dejaba un poco en ciertas circunstancias que la cosa fuera completamente libre y que mis sensaciones comenzaran a trabajar mucho más en ese aspecto, ¿no? Entonces había en determinados momentos, para ser más preciso, ha ujú, habido mucha conexión sensorial con el asunto, ¿no? ujú. ¿Y solías ir siempre a lugares similares, al mismo lugar? ¿Solías repetir? ¿Cómo era tu, digamos, tu Sí. dinámica en la calle, fotografiando la calle? Tenía como que puntos fijos, ¿no? Spots. La avenida Bancay, la avenida Emancipación, estamos hablando de los años 90, 80, 90, full ambulante. La Ujú, Plaza de Armas, la Plaza ujú, San Martín, eh, y luego también en la segunda etapa mucho eh, local de clubes provinciales, ¿no? De las provincias, de la gente de provincias en Lima, que celebra sus fiestas provinciales acá en Lima, ¿no? ujú, Y generalmente me conectaba con un periodista que trabajaba en el diario El Comercio, que tenía una sección que se llamaba Las Provincias en Lima. Y a través de este espacio se informaba de cuáles eran las celebraciones de los provincianos en Lima en el fin de semana. Era como ujú. un programa, ¿no? Entonces, lo llamaba y le preguntaba, oye, ¿hay algo este fin de semana, ¿no? Y me iba al lugar y entraba como periodista con mi carnet de prensa, me dejaban entrar y mi argumento era realmente lo que estaba haciendo, ¿no? Estoy haciendo un trabajo fotográfico sobre las costumbres, de las personas acá en la ciudad, ¿no? Obviamente era algo mucho más amplio que tenía que ver con el transporte, que tenía que ver con la vida neurótica de la ciudad, Ujú, etcétera, ¿no? ujú, Pero de alguna manera era eso también, ¿no? ujú. ¿Y qué tanto tú te involucrabas con las personas? Yo sé que esto de la calle es algo rápido, algo fugaz, algo que plin, estás y no estás, pero digamos, ¿tú llegabas a tener algún vínculo con las personas que fotografías, por ejemplo, en estos lugares, en estas fiestas, digamos, en esos encuentros? O no es Sí, tu sí, sí. manera. No, o sea, yo soy un poco chuncho, ¿no? O sea, no soy muy fácil de socializar.
Ujú. pero había momentos en que sí, ¿no? O sea, he hecho fotos, mientras conversaba, estaba haciendo fotos, ¿no? A personas que pensaban que no los estaba fotografiando porque trabajaba con un lente bien abierto, con un 21, no Ujú. siempre, en mi última etapa. Tal vez el lente más adecuado puede ser el 28 o el 35, o con el que lo que yo más me quedaría sería un 28 o un 35, ¿no? Ujú. Y incluía a las personas con las que conversaba dentro del cuadro, en los bordes del cuadro, y mientras hablaba, encuadraba el resto del rectángulo, lo que yo quería, incorporaba a la persona con la que estaba hablando, terminaba fotografiando y de pronto me quedaba conversando un rato con ellos. Una vez me invitaron a un arroz con pollo en el Parque Las Leyendas, y esto fue en la época analógica, y les mandé fotos por correo físico, a la Ah, dirección que tenía esta familia en la Plaza 2 de Mayo, ¿no? ujú. Y, y así, o sea, hay momentos en que simplemente pasas y haces foto, ¿no? Eh, una vez, por ejemplo, una señora me invitó un vaso de chicha en la avenida Bancay, porque estaba haciendo fotos, y al toque, todo depende de tu facha, a mí me pensaban que yo era de otro país y me preguntaban de dónde era, ¿no? Y entonces, a veces, contestaba un poco así medio Gringo, asado, gringo. porque Ah, ya. sí, porque me tildaban de gringo y decía yo soy del Callao, decía, ¿no? Y y la gente, y bueno, entonces esta mujer me invitó el vaso de checha y a la semana siguiente ya estaba con tifoidea, ¿no? Era la época del cólera. Ya. Entonces, tienes tus contactos, ¿no? Tienes tu conexión, y en otros momentos simplemente pasas y haces la foto porque se trata de hacer fotografía callejera. De alguna manera estás, entre comillas, robando, ¿no? Es un espacio público, tú estás fotografiando y todo lo público es fotografiable, ¿no? Pero de alguna manera, para mantener la espontaneidad de la situación, lo que hay que hacer es, entre comillas, robar la imagen, ¿no? Ujú. Bien. Y ahora, Jaime, hoy en día sabemos que te dedicas a la docencia, pero ¿haces fotos? ¿Todavía haces, sales a la calle, fotografías, te vas a perder a Bancay, a la Plaza San Martín, o ya no haces eso? ¿O cómo es tu dinámica de ahora? Bueno, ahorita no, obviamente, porque sabemos que no podemos salir a la calle, pero digamos, en estos últimos tiempos. He hecho un poco otras cosas también. Por ejemplo, el hecho de enseñar te abre un poco la cabeza hacia otros espacios, ¿no? Ujú. Eh, Sobre todo, porque estás en contacto con gente que está aprendiendo otras cosas que de pronto tú nunca aprendiste, ¿no? Y que de alguna manera te conectan con eso, a través del curso que tú haces con ellos, ¿no? Gente del Centro de la Imagen, por ejemplo, que está pasando por ejemplo, hacer su tesis para terminar, y te Ujú. muestra lo que está haciendo como tesis, ¿no? Para ver qué es lo que... Entonces te empapas un poco de otras formas de hacer fotografía, y he experimentado algunas cosas por ese lado, ¿no? Como por ejemplo, utilizar una foto muy antigua. Cuando yo cumplí 60 años, aunque no lo crean, tengo 63 ya. Este, Cuando yo cumplí 60, le pedí a mi madre que me buscara la foto de álbum familiar, la foto familiar en la que yo más pequeño estaba, ¿no? Y me consiguió una foto en la que era casi, este, un hecho que no tenía un año o tal vez un poco más de un año, ¿no? Ujú. Y esa foto la, escaneaba y la imprimía, y esa impresión la volví a escanear y la volví a imprimir, y la siguiente impresión la volví a escanear y la volví a imprimir, y así sucesivamente. Lo hice por 60 veces, tratando siempre en cada caso de que lo que salía del escaneo regresara a su, punto original, que era la foto cero, ¿no? Ujú. Y obviamente era imposible. Entonces es un juego de lo imposible, ¿no? De tratar de hacer lo imposible, cosas Ujú. en las que uno a veces se embarca, ¿no? O sea, busca.
cosas imposibles o siempre anda un poco forzando situaciones, ¿no? En vez de relajarse. Jaime, es ¿No? lo máximo hablar contigo. Siento que en esta hora, mira, nos conocemos que un montón de años, pero siempre en esta hora te conozco más que en todos estos años creo que hemos estado compartiendo, ¿no? Como profe, yo he sido tu alumna, y bueno, y ahora trabajamos en el mismo lugar, etcétera. Siento que te conozco más en esta hora, me encanta. Bueno, Bacán. ahora Jaime, sé que estás preparando, no sé si nos puedes contar un poquito sobre la muestra que estás preparando. Con esta situación ya no sé qué es lo que va a pasar en realidad. Pero digamos, Es estabas una, pensando hacer una. sí, sí, es un proyecto de muestra, vamos a ver si es que termina siendo, no, no, o sea, la plata se está acabando, todo el mundo está sacando del chanchito para vivir hoy día, ¿no? Ujú, Entonces, es un proyecto de retrospectiva, ¿no? En donde reúno todo lo que he hecho, fotografía callejera, fotografía periodística, fotografía de conflictos. Después, por ejemplo, también, aparte de este proyecto del escaneo que te comenté hace un ratito, he ujú, hecho mucha fotografía de paisaje, un poco con onda documental y por otro lado también fotografía de paisaje con onda, un poco de conexión con la naturaleza, un poco de trabajo más interno mío y expresarlo de alguna manera a través de las fotos, ¿no? Ese es otro aspecto también que he desarrollado un poco en el último tiempo fotografiando, ¿no? Y es un poco una mezcla de todo eso con textos escritos, por ejemplo, como resultado de mi secuestro, con textos que había escrito anteriormente, poemas, es una especie de licuado de todo, ¿no? ujú. Vamos a ver qué es lo que... Ujú. Entonces me cuentas que lo que has estado haciendo últimamente es paisaje, o sea, ya no incluyes a las personas, digamos. ¿Cómo? ¿Me cuentas un poquito eso? No lo sabía. Sí, o sea, he tratado de hacer un poco de paisaje, tal vez un poco de paisaje documental, y, o sea, de paisaje en donde, por ejemplo, la ecología está presente, ¿no? El tema ecológico, el tema del cambio global está presente, ¿no? El calentamiento global. O fotografía en donde, no sé, o sea, hay más conexión sensorial con la naturaleza, ¿no? Imágenes más, de conexión sensorial con la Ujú, naturaleza, ¿no? He tenido momentos en que he pasado más o menos tiempos un poquito largos en el campo, en la selva, ujú, y cada vez que se me ocurría salía a fotografiar lo que se me cruzaba por la cabeza, como por ejemplo, qué sé yo, una hoja amarilla, completamente amarilla, luminosa, incrustada en medio de una maleza completamente oscura, negra, ¿no? ujú, Cosas de ese tipo, un poco buscando tal vez esta cosa de las equivalencias de Stiglitz, ¿no? ujú. Si no estoy mal, por ahí de pronto alguien me puede corregir si quiere Stiglitz o Stegen, no me acuerdo ya. Stiglitz, sí, equivalencias. Ujú, bien. Bueno, entonces, chicos, vamos a dar un espacio para que ustedes puedan hacer algunas preguntas, pero mientras escriben sus preguntas, a los que recién se conectan y ven estos encuentros, yo normalmente suelo pedirles bueno, a las personas con las que estoy teniendo el encuentro, como están en sus hogares, que nos muestren dos objetos que tengan, que sean algo, que quieran contar una historia, que sea algo especial, que quieran contar por qué la eligen, etcétera. Entonces, Jaime, ¿te acuerdas que te pedí que elijas dos objetos que quieras como que compartir con todos nosotros? Entonces, es el momento, mientras los chicos empiezan a escribir alguna pregunta que tengan por ahí para ti. Entonces, Ya, ¿qué? Entonces me levanto sí, y las ¿dónde sí, está? lo que tienes que hacer es traerlos, no sé si se pueden mover o si no, pues el celular lo giras y lo muestras. No sé si se Ya, dan. a ver, ya, mejor los voy a traer, ¿ya? Espérame Ya, un rato. dale. Entonces, chicos, aprovechamos que Jaime ha ido a traer los elementos y ustedes pueden hacer sus preguntas para poder preguntarle en breve, después que termine de mostrar sus objetos. Acá, por ejemplo, estoy viendo de Calodo 17, ¿cuánta importancia le da Jaime a la edición en sus fotos de calle? Eh,
hacia dónde cree que la fotografía actualmente? Me parece que faltó Kevin alguna palabra ahí. Me imagino que hacia dónde cree que va la fotografía actualmente, ¿no? O la evolución de la fotografía, ¿no? Algo así. Creo que te faltó una letra. ¿Qué tanto edita la foto? Sí, eso le vamos a preguntar en un momento. Quiero ver si más arriba había más preguntas. ¿Dónde? Bueno, tomar un curso online de foto callejera, lo estamos haciendo, pero es un curso que ya inició, o sea que por lo que ha sucedido ha pasado a ser de calle a pues online, pero no sé si vamos a sacar otro, pero el que estamos haciendo ahorita es el que ya había iniciado presencialmente. A ver, bueno, entonces ya no hay más preguntas arriba. Me parece que en el audio anterior en la transmisión anterior habían más, pero bueno, lo tuve que cortar. Creo que Pablo, si me escuchas, Pablo, yo vi que habías hecho una pregunta, pero pues se eliminó. Influencias, Jaime, bien. Si trabaja con Ya digital. está. Ok, a ver, muéstranos, Entonces Jaime. volteo la cámara. ¿Cómo? Ya. Voy a voltear la cámara. ¿Ya? ¿Me escuchas, no? Sí, te escucho y te veo. Ya. Que quiero ver si es que se ve bien. Yo creo que mejor levantas el auto, o sea, yo creo que mejor Ah, dejas el celular donde estaba y tú solamente muestras el auto donde estabas. ya. Mejor lo llevo, lo Exacto. O traigo sea, el acá. celular no lo muevas, es como que la cámara y solamente pum, muestras ahí. Ya, gracias por el consejo al inexperto. Ya, este es un elemento con el cual me siento completamente identificado. Ujú. El sombrero. Cualquiera que me ve por la calle me va a ver con esto. Así Ajá. que esto es casi como una extensión de mi cuerpo. Ya. Y no sé, ¿hay alguna historia detrás? ¿Cómo así? ¿Por qué? No sé si me oyes. Sí, ¿no? Sí, te escucho, te escucho. Esto, o sea, la idea, bueno, yo soy pelado. Se me ha ido cayendo el pelo poco a poco. Ahorita tengo un poquito porque no he ido a la peluquería, pero vamos a ver si es que la cuarentena me produce el milagro. Y y bueno, tengo que protegerme del sol, pues, y lo uso en verano y en invierno. Ujú. Bien. Tengo tres, Ya, tres. ¿Tres qué? ¿Tres sombreros o tres objetos? tres objetos. Ya, Esto perfecto. de acá, esto de acá ¿Sí? ¿Qué es? es es un dispositivo que yo he inventado. Ya, cuéntanos. Esto es una botella que contiene piedras en el fondo, piedras negras, un tipo de piedra especial, Ajá. agua que cubre las piedras y incrustado por el pico de la botella hay una antena de televisor antiguo. Entonces, ¿para qué sirve? Esto sirve para que cuando tú tienes una comunicación con otra persona, lo Ujú. coloques en el centro entre tú y ella y tengas una comunicación pacífica y un diálogo de crecimiento y evolución. Entonces, las antenas lo que hacen es captar la energía de las personas y la pacifican en el agua, y entonces lo que se comunica ya es una cosa purificada entre ambas partes. Man, ya, qué genio. ¿Y funciona si estamos de tú de lado en lado por este ámbito? ¿No funciona? Le Con voy a esto. hacer un sticker, le voy a hacer un sticker para ponerlo cuando haya diálogo vía WhatsApp. Ya, buena, claro. Bien. Que Lolo lo haga porque ha hecho de todo, falta el tuyo. Ya, ok. Y esto es como recoger un perrito de la calle, como recoger un gato de la calle. Este es un carro que ¿Ya? encontré en la calle, por ahí, al lado de un tacho, ¿Te acuerdas dónde? totalmente, acá cerca de mi casa, Ya, acá en Miraflores. ya. Está totalmente desarmado, está totalmente roto, está totalmente, no tiene asientos, no hay Ya. motor, no hay nada. Es un carro, Lo desecharon, lo digamos. desecharon, sí, pero lo desguazaron completamente. Es como meter un carro a un taller de mecánica y le sacas todas las partes para usarlo en otro carro, ¿no? Es Ujú. más o menos lo que le pasó. Entonces me dio un poco de pena, como si fuera un perrito o un gatito, y me lo traje a mi casa y lo tengo de adorno en la sala de mi casa.
¿Hace cuánto tiempo lo tienes? El, el auto debe tener unos 9 meses, no más de un año. Mm, perfecto. Entonces, muchas gracias, Jaime, por compartir Ujú. este pedacito de tu entorno con nosotros, en verdad. Ahora vamos a Dice, contestar algunas dice preguntas. Lolo, dice Decía. Lolo que Alfonso ha sido el que ha desmantelado Y es que a el Alfonso auto. le gusta tomar fotos de carros. ¿No has visto que siempre va por la calle y toma esas fotos de carros Ahí está. tapados? Sí, Alfonso ha sido. Ya, a ver, entonces vamos a dar unos minutitos para responder algunas preguntitas que han hecho los chicos. Por ejemplo, acá pregunta, a ver, voy a retroceder. A ver, pregunta, Calodo17, ¿qué tanto editas las fotos de calle? Ya, un ratito. Me parece que está entrando un poquito de ruido de los vecinos. Es que ya ¿Qué era tanto edito las la hora de los fotos de calle? balcones. Sí, ¿qué tanto Sí. editas las fotos de calle? O tal vez no lo editas, Eh, dice. Siempre he tratado de editar poco, si se refieren a recortar. Siempre he tratado de que lo que fotografío, lo que está dentro del rectángulo, es lo que yo quiero que salga. Ese es un ejercicio súper importante para cualquier tipo de fotografía, no solamente para la fotografía callejera o la fotografía periodística. Ujú, Que, que todo lo que está en el rectángulo sea lo que tú quieres que aparezca en la imagen y no tengas que recortar nada. Ahora, otra cosa es regular balance, o sea, calibrar blanco y negro, luz, color, etcétera. Trato de que todo eso sea suave y no haya mucha presencia, mucha evidencia del Photoshop, mucha presencia evidente del Photoshop, ¿no? Eso creo que es importante porque le da también mucho más verosimilitud a la imagen. ujú. Bien. Ahora, preguntan, ¿cuáles son tus principales influencias? El que más me ha influenciado, obviamente, es Cartier-Bresson, el libro que comenté hace un rato, ¿no? Ujú, Y luego de esto ya he visto otros fotógrafos, pero nunca me ha interesado seguir por la línea fotográfica que he visto, ¿no? Ya como que he dejado que las cosas se den solas, simplemente, ¿no? ujú. Digamos que Cartier-Bresson es el principal referente que tienes. Sí, sí, para todo el trabajo periodístico, documental y callejero, Cartier-Bresson. Ujú, Y es casi como, cuando entras en esto, es casi como manejar bicicleta o como nadar. Te montas a la bicicleta y al toque, ¡pac! O te metes al agua y al toque estás nadando. Sales a la calle a fotografiar con la cámara y el encuadre, la composición, ¡blum! Viene ujú, solita, ¿no? ujú. Ahora, otra pregunta. ¿Cómo crees que ha evolucionado la fotografía aquí en el Perú, básicamente? A través de tu trayectoria, ¿no? En el tiempo, en tu experiencia, ¿cómo ha habido la evolución? Obviamente se entiende que ha habido una evolución de lo análogo a lo digital y todo eso, pero digamos, si tú eh, ves algún cambio específico, alguna evolución, otra manera de mirar, ¿cómo ves? O sea, ¿ha habido alguna evolución de la fotografía aquí en el Perú? Obviamente todo la revolución que ha producido el Internet y la hiperconexión que hay entre todos los seres humanos del mundo, ya no hay nacionalidades, sino hay redes sociales. Digamos que eso pueden ser las actuales naciones, nación Instagram, nación Facebook, nación lo que tú quieras, Ujú, este, hace que estés mucho más empapado de todo lo que está dentro de tu línea, por ejemplo, la fotografía en este caso, de una forma mucho más fluida y mucho más rápida, ¿no? Entonces, eso ha afectado obviamente a la fotografía acá en el Perú, ¿no? Desde que el hecho de que comenzaron, por ejemplo, exclusivamente hablando del medio periodístico, lo que decía al principio, ¿no? Desde que comenzaron a aparecer fotógrafos de prensa formados en institutos o en universidades,
hasta el paso a lo digital y la aparición de colectivos fotográficos, Ujú, la aparición de nuevos espacios para la fotografía documental, la entrada de la fotografía documental con mucho más fuerza en las galerías, en espacios que no necesariamente son los tradicionales de la fotografía documental, también el uso de espacios públicos, grupos o colectivos que fotografían junto con personas que no son formadas en fotografía, como por ejemplo el proyecto TAFOS, que no sé si es que hay gente que lo conozca, es un proyecto importante acá en el país. Si colocan TAFOS, ujú, T-A-O-F, perdón, T-A-F-O-S en el Google, van a ver la dimensión de este proyecto, fotografías hechas por campesinos, por obreros, por estudiantes, ujú. gente que no tenía ningún tipo de conocimiento. Todo eso lo ha favorecido obviamente la digitalización, el Internet, el avance tecnológico y la comunicación y la transmisión de ideas de un lado a otro, ¿no? Las Ujú, ideas no tienen dueño. ujú. Bien, bien, lo máximo, Jaime. Acá preguntan, ¿hacia dónde crees que va la fotografía? Pero creo que nos tendríamos que preguntar hacia dónde vamos después de todo lo que estamos viviendo, así que, y después pensar si es que la fotografía va a tener vida todavía. Jaime, no. Habrá que ponerle mascarilla a las cámaras cuando salgamos a las calles. Bien. Hablando, Para- hablando justo de eso que mencionas, ahora que estamos viviendo esta pandemia, esta cuarentena, que no solo afecta al Perú, sino a todo el mundo, tu ser de fotoreportero, ¿no sientes las ganas de estar en la cancha, digamos, o no, o simplemente estás mucho mejor y tranquilo en tu casa y no, como que no te pica el bichito de estar en el momento? No, ya el bichito casi Ya, como que se quedó tranquilo, ya ¿no? está A tranquilo. ratos veo fotos de amigos acá en el Instagram, veo fotos de amigos que hacen fotos en el centro de Lima, las calles completamente vacías, una persona por ahí caminando con su mascarilla, otro pata que se fue a estos mercados en donde hubo mucha gente haciendo colas la semana pasada, fotografiando esto. Te pica un poco, pero no te rascas y te pasa. Bien, entonces Jaime, creo que ya no hay más preguntas. Bueno, justo para terminar, hay muchos alumnos de tus alumnos nos están viendo y digamos unas últimas palabras, digamos, para las personas que están o quieren entrar o están en el mundo del fotoperiodismo o están entrando a la fotografía. Un consejo, algunas palabras? Ah, meterle ganas, fotografiar, así no tengas cámara, fotografiar con el ojo, tener el ojo, cultivar el ojo fotográfico. Eso es, o sea, mientras más se ve, más aprendes. Es como, qué sé yo, aprender a tocar piano, o aprender a tocar guitarra, aprender a cantar, saber hasta qué tono o nota tienes que llegar, no pasarte, pero obviamente siempre te vas a pasar o siempre te vas a quedar corto. Es un aprendizaje, ¿no? Y entonces, mientras más escuchas, mientras más reproduces canciones con la guitarra, mientras más practicas lo que practicas, mejor. Y esa práctica no necesariamente, o sea, la gente que canta se tiene la melodía permanentemente en la cabeza, se echa a dormir y de pronto tiene la melodía mientras está soñando, ¿no? Ujú. Eh, y está tratando de conciliar el sueño y escucha la melodía, ¿no? Igual, o sea, uno que tiene la fotografía, ves libros, disparas, pero también la idea es acostumbrarse, sobre todo, por ejemplo, cuando haces fotografía callejera, ¿no? Acostumbrarse a mirar lo que estás viendo, así no tengas cámara, como si lo fueras a fotografiar, cómo lo encuadrarías, qué es lo que seleccionarías, etcétera. Tener el ojo despierto permanentemente, eso es lo que hay que hacer, despertarlo permanentemente y no activarlo simplemente cuando tengas la cámara colgada. Y si necesitas tener la cámara colgada para activarlo, entonces cuélgate la cámara, así
no vayas a fotografiar, te cuelgas la cámara y activas ese chip, ¿no? No necesariamente lo vas a fotografiar, pero estás pensando, ok, eso puede ser una foto, eso también. Porque ¿para qué tengo la cámara colgada, no? Es porque quiero hacer alguna foto. Y entonces siempre estás pensando en una foto. Tener la cámara siempre al lado es una buena fórmula también, ¿no? Jaime, en verdad, gracias. Ha sido, Ya. creo, de la mejor. Estamos cerrando ya esta ronda de encuentros con broche de oro contigo. Gracias por estar. Es el primer encuentro. Vamos a tener más la próxima Ujú. semana, pero digamos que hoy termina la primera ronda que hicimos. Hemos estado con varios fotógrafos de México, de Chile, de Argentina. Como quise hacer como un grupo para poder compartir y tener esos encuentros de Perú y del resto de Latinoamérica. Entonces, digamos que ese es el primer encuentro. Igual solamente hice una ronda de los 8 primeros. No sabía si, bueno, si me iba a acostumbrar a este medio y todo, pero parece que sí, funciona bien, es un poco amigable. Y vamos a tener más encuentros la próxima semana. Así que, Jaime, gracias. Sabes que te queremos un montón aquí en la escuela. Gracias. Mañana tienes clase, no te olvides, a las 2 por online. Online no lo estoy explotando, sino que tiene online. No está viniendo a la escuela. Pero digamos, vamos a ver si más adelante se puede hacer más cosas, pero vamos a ver qué pasa con el mundo. Entonces, bueno, nada, agradecerte a ti, Ya. Jaime, porque siempre estás aquí, siempre estás con nosotros, y agradecer a todos los chicos que han estado conectados. Recuerden que esta transmisión, si se perdieron alguna parte, se va a quedar grabado se queda solo 24 horas en la historia. Pero ahí tengo un amigo de Tarapoto, que, bueno, es un seguidor que se llama Ramiro. Espero, Ramiro, que también nos ayudes a descargar esta entrevista. Lo que pasa es que le está descargando las historias porque cada 24 horas desaparecen. Así es la maldad de Instagram. ¿Ah? Es un hacker. Sí. No, no sé cómo hace, pero la cosa es que lo hace. Así que, Ramiro, espero por favor que también puedas hacerla hoy día y para tenerlo de recuerdo, de repente subirlo otro día para que quede ahí, bueno, que lo puedan ver un día más, ¿no? Bueno, entonces me despido, chicos, muchas gracias por seguirnos, muchas gracias espero que les haya gustado esta primera ronda de encuentros. Hoy día es la última, pero vamos a tener más la próxima semana. Ya el lunes o martes estará saliendo los fotógrafos que van a participar. Si gustan, pueden mandarme recomendaciones, no recomendaciones, sino algún fotógrafo que quisiéramos que quisieran ustedes que participe en estos encuentros, que sea accesible, claro está, que hable castellano, claro está. Y bueno, para tener esos encuentros más tiempo y estar acompañados más tiempo. Si podemos dar un granito de arena para que se distraigan un poco del entorno, de las noticias, de lo que está pasando detrás de nuestras puertas y podemos ayudar en algo, pues genial. Y espero que les guste. Y bueno, ya no van a tener esas transmisiones hasta la próxima semana. Y pues nos despedimos. Jaime, una vez más, gracias. Y pues ya nos estamos viendo, ya estamos hablando mañana más tardecito. Gracias, Gracias, Jaime. cuídense todos, no salgan Chao. mucho a la calle. Sí, chicos, no salgan, por favor, y manden corazoncitos, que esos son los aplausos que Jaime va a recibir por tener este encuentro. Es que, Jaime, acá como no hay aplausos, siempre digo que pongan corazoncitos porque esos son los aplausos Yo de los estoy este... viendo ahí que flotan, flotan, Sí, flotan. ¿los ves? Hay un Es que yo, montón. yo, yo acabo de descubrir que cuando mantienes el dedo presionado en el corazón salen así un montón, un montón, un montón. Yo Sí, acá recién está. también estoy descubriendo este medio. Bueno, Ya ya, no los listo. aburro más, chicos. Entonces, nos vamos. Gracias, Chao. Jaime, por todo. Ya nos estamos viendo. Chao, chicos, cuídense mucho.